Pues en referente a esto de decir, otra cosa que tenemos muy buena es que somos muy activos, es decir, si por ejemplo cualquier tipo de colectivo habla con nosotros y nosotros estamos de acuerdo con su lucha, no tardamos, imagínate, nos dicen necesitamos ayuda para esto, pues en una semana organizamos un recital, siempre tenemos personas que quieren y están dispuestas a ayudar y en eso yo creo que es nuestro punto pues, más fuerte. Añadir también que no somos para nada un grupo cerrado, como dije al principio, nuestro principal objetivo es dar voz a gente que no puede. Con lo cual, al acabar cada recital, tenemos pues, un micro abierto para que personas que quieran recitar poesía, prosa, o que quieran, o sean cantautores y quieran dejarnos mostrar sus obras, pues pueden hacerlo perfectamente y pueden unirse al grupo siempre que quieran y tengan la voluntad de eso, de seguir compartiendo sus obras y ayudar a esos colectivos. Y he dicho poesía, he dicho prosa, he dicho música, pero también estamos abiertos a otro tipo de artes. De hecho, en ciertos recitales vinieron también gente que hacía pues, grafitis y pintura de diversos estilos en vivo. Y poco más tengo que decir en referente a eso. Sí que es cierto que quería mostraros, vengo aquí también en representación de otra organización, no en representación, pero bueno, trabajo también con una asociación que se llama Vagalume, que esta está más dedicada a la educación ambiental, que no sé si están interesados en ello o no, pero bueno, os hablo también un poco del asunto. Es de Galicia también la asociación y lo que hace es pues, centrarse más en una serie de prácticas ambientales para intentar crear conciencia de que estamos en una crisis ecosocial muy grave y que a través del arte y de la cultura, a través de la poesía también, a través de las pinturas y a través de todo esto, podemos crear una conciencia de manera que en el futuro pues, tengamos más cuidado con el medio ambiente que para mí, ya personalmente estoy hablando, no en representación de nadie, pues me parece básica. Y nada más. Por ahora no tengo mucho más que decir. Pues bueno, vamos con la presentación un poco de la revista Orballo. La revista Orballo significa lluvia menuda, ¿no? Que sería traducido al vasco como, efectivamente, chirimiriles, ¿no? Chirimiriles. Bueno, pues o sea, Orballo especialmente nace en Mos, que es un pueblo al lado de Vigo, y es que una tarde, cuando llegaba ya de mis clases, así absolutamente cansado ya de la semana, mi vecino, con el que no había tenido contacto desde hacía 12 años y que era escultor, es el escultor y poeta Manuel Xío Blanco, me dice, bueno, llego a mi casa y mi madre me dice, ve a la casa de Xío, que tiene algo que decirte y demás, ¿no? Pero antes coge antes tus poemas y llévaselos, entrégaselos, porque ha creado una revista cultural y están haciendo esa revista y necesita gente joven para empujarla, porque esta revista estaba formada sobre todo por un grupo de jubilados, una serie de jubilados románticos, ¿no? No sé si conocéis a Xosé Luis Méndez Ferrín, también apoyó esta revista. Bueno, fue el que fundó el Frente Popular Galego, ¿no? En el ámbito nacionalista, independentista y demás, a nivel gallego. También participó en algún momento Carlos Oroza en esta revista, que voy a comentar ahora mismo, que nació hace exactamente pues, unos 6 años, ¿no? En el 2012. Entonces, esa tarde, cuando llego yo a casa, recojo mis mejores poemas, que en ese momento pues, estaba atravesando una etapa bastante oscura en mi vida, y como mi máxima era que el camino del exceso lleva al Palacio del Saber, la famosa frase de William Blake. Entonces cojo mis poemas, me dirijo a su casa y Manuel Xío, antes de recitar los poemas, me dice que me siente y que me coma unas sardinas que él tenía en ese momento y que disfruto del vino que me estaba invitando en su casa. Entonces me como las sardinas, quizás con un poco de nervios, porque recitar poesía ante una persona que conoce la poesía y que la valora desde muy jovencito, lógicamente es muy complicado, muy difícil, ¿no? Y se respeta mucho ese momento. Entonces lo que hago es, bueno, acabamos de comer, yo recito mi poesía, que decía algo así como, yo que hago, es una poesía muy clásica, ¿no? Influenciada por autores absolutamente clásicos, como Rimbaud, pero en su etapa, bueno, de rimas y demás, decía, bueno, digo el inicio simplemente, ¿no? Yo que vago por las entrañas de mi mente, que sufro tu mirada eterna y congelada y me calienta el lúpulo después como lava de un volcán para acariciar la vereda de nuestra locura. Empezaba así el poema, ¿no? Era un poema muy clásico, no es un poema más de, casi de rima, ¿no? Y después del recital, Manuel Xío Blanco me dice
vamos, que le ha gustado muchísimo, me da un abrazo fuerte, es un hombre con un carácter muy parecido al de Fernando Gómez, podría ser perfectamente su hermano porque son iguales, ¿no? Me da un abrazo que casi me estruja, me deja la cara absolutamente colorada, podría dibujar el lazo y el martillo y ser una bandera, ¿no? Bueno, bien, entonces después del recital, pues me explica en qué consiste esa revista. Esa revista no se llama Revista Orballo, se llama Letras Perennes de Folla Caduca. Me gusta muchísimo el nombre, porque las letras permanecen, sin embargo la hoja sobre las que están escritas se pierde, se caduca o se pudre. Entonces, a partir de ahí, pues me pongo en contacto con un par de amigos, los cuales también llegan a publicar en Letras Perennes de Folla Caduca, y después llega mi etapa a Ourense, ¿no? Yo estoy en ese momento viviendo en Mos, al lado de Vigo, y vuelvo a Ourense de nuevo para estudiar una carrera, ¿no? En ese momento, bueno, pues conozco a una serie de personas, los cuales en un primer momento pues nos dedicamos a cultivar cáñamo. El cáñamo, que no es marihuana, ojo, el cáñamo es una planta que tiene un nivel alto de THC, lo cultivamos en la zona de Sandías, bueno, cerca de la Boda de Antenas, podría decir. Sí, es la zona de Sinzo de Limia. Es cáñamo, o sea, simplemente tiene propiedades de CBD en alta concentración, y sobre todo tiene los omegas, los tiene todos cubiertos, entonces sí se mueve, ¿no? Entonces, bueno, muy recomendable. En el coche, por si acaso somos gallegos y alguien nos pregunta, no traemos nada amarilla, esas cosas no traemos. No pasa nada. Bueno, para la cámara, sí. Vale, pues entonces el caño resulta que este proyecto tan ambicioso que era el cultivo de cáñamo fracasó estrepitosamente porque lógicamente no teníamos la logística necesaria para ir adelante con ese proyecto. Es decir, en Francia incluso se está utilizando una maquinaria industrial muchísimo mayor. Nosotros no podíamos enfrentarnos a ese mercado, lógicamente, ¿no? Entonces, una tarde nos reunimos en el bar cercano, yo, David Sabucedo, David Conde, yo soy Pablo Gómez, David Sabucedo, David Conde y Daniel Luis Sotero, gente que venía un poco de la rama de historia y demás. Y cada uno, yo propuse ese día que cada uno pues trajese un plan distinto, alternativo al cañón para intentar salir de esa cuestión. Y de repente se produce un hecho absolutamente metafórico, ¿no? En el sentido de que David Sabucedo va a hablar quiere hacer un proyecto con la resina de los árboles, o sea, todo muy productivo, ¿no? Todo con mentalidad de capitalista, la resina de los árboles. Otro que Daniel Luis Sotero quería hacer un proyecto con la apicultura, con lo de la miel y demás, y David Conde quería continuar con el cultivo de cáñamo. Fijaos la mentalidad gallega de continuar con el cultivo de cáñamo, a pesar de todo, a pesar de que vaya a ser un absoluto fracaso. Entonces, bueno, en ese momento, en realidad pensamos cuál elegir de las tres, pero propuse, tranquilo, gracias. Esta fría no la quiero, pero les propuse pues, la creación de una revista cultural, porque siempre lo había llevado dentro, siempre me gustó, después de ver esa revista cultural y demás, aparte yo tengo una teoría que es la teoría de las esferas, que está relacionado con el sistema planetario. Esto sí que lo podéis cortar, si una esfera la calientas, es decir, si hay un interés, si tú te motivas por algo en especial, imagínate por la literatura, pues seguramente calientes otra esfera que sería, por ejemplo, la esfera de la historia, el interés por la historia, o el interés por la cerámica, es decir, un interés genera otro interés y te sientes cómodo interesándote por todo, ¿no? Bien, pues en esa teoría de las esferas nació un poco Revista Orballo. Entonces lo que hicimos fue pegar un cartel en la Escuela de Artes de Ourense buscando fotógrafos. Nosotros íbamos a ser los redactores, estos cuatro que os acabo de comentar, y buscamos dos fotógrafos en este caso. En ese momento, pues David Novoa se pone en contacto con nosotros, un fotógrafo, bueno, ya experimentado, le quedaba un año para sacar fotografía, de hecho ahora mismo ya sí que ya tiene el curso sacado, esto sin más, David, gracias. Vale, pues... y después, además, dos chicas un poco más experimentadas en el tema fotográfico. Y empezamos con una serie de artículos que se dividen en las siguientes categorías, ¿no? Es muy fácil hacer una revista cultural. Dais un WordPress, compráis un dominio y, sobre todo, fijaos, sobre todo, ya que esto es un poco recomendación, cómo generar espacios, ¿no? Entonces, fijaos, a quien tenga interés por la cultura en general, literatura, historia, arte, cine, lo que sea, pues... tiene hoy en día las herramientas clave para hacer todo esto, que son lógicamente las redes sociales, internet y demás, ¿no?
Pero está bien, nuestra filosofía no es quedarnos ahí, es hacer una revista en papel, porque consideramos que el papel tiene que volver. ¿Vale? ¿Pero por qué tiene que volver el papel? Porque hoy en día este teléfono móvil que está aquí, en este teléfono móvil no hay nada de literatura. No hay literatura en los teléfonos móviles. ¿Pero por qué no hay literatura en los teléfonos móviles? Porque todas las aplicaciones, todas las herramientas, como un mapa, como una cámara de fotos, como una calculadora, las tenemos todas en el móvil. Por lo tanto, perdemos al señor que está en el parque con su hijo y acaba de llegar a Vitoria y no conoce Vitoria, no sabe, está la imagen de identificación en el mapa de los monumentos más importantes de la ciudad, por ejemplo, ¿no? La imagen de una mujer que le gusta la fotografía y saca fotografías en la calle se ha perdido. La imagen de la calculadora, las teclas, lo analógico se ha perdido. Eso es literatura y eso es lo que pretende recuperar Roballo. Y además pretende recuperarlo de una forma absolutamente dual, porque hay una parte que es el dualismo de Hegel. Por lo tanto, sin negar la tecnología, estamos dispuestos a encaminarnos hacia esa vía. Y ¿qué es otra cosa que echamos en falta? Las cartas. No nos enviamos cartas. Y este señor, Manuel Silva Blanco, pues sí que está haciendo una labor a nivel cartas muy importante y muy interesante, que es el Mail Art, que podéis todos participar. Y es que Correo saca un concurso al año de postales artísticas, ¿no? Entonces cada persona pues, se puede crear su postal artística, las hay muy buenas, muy acojonantes, y bueno, pues entonces eso lo que pretende es recuperar otra vez la carta, es decir, sin perder lo digital, volvamos a lo analógico, a recuperar la literatura en esencia. Eso es lo que pretende también Revista Roballo, ¿no? Un poco recuperar otra vez el mapa, el foto, de verdad, todo lo que sea de verdad, ¿no? Bueno, en cuanto a las categorías, las dividimos en las siguientes, ¿no? Que son historia, porque la mayor parte vimos de historia, la carrera de historia, yo la terminé. Arte, donde recogemos en historia, sobre todo nos centramos mucho en la historia de Galicia, lógicamente, porque al final es el tema que más nos toca, ¿no? El pueblo gallego, todos sabemos que es gallego, ese tipo de cuestiones. Vale. Después, arte, introspectiva, que es, bueno, esta categoría la he creado yo mismo y eso me parece interesante a la hora de experimentar con la escritura, en el sentido de que yo le realizo una entrevista a un personaje que a mí me interese y después pues, realizo pues, una actividad un tanto prosaica en cuanto a sus influencias literarias, artísticas, pictóricas, metafóricas, sus visiones infantiles, etc., ¿no? Que sí que existen y sí que mediante las preguntas se pueden llegar a sacar, ¿no? Casualidades. Bueno, una sección que a mí me resulta sobre todo interesante como redactor a la hora de escribir y demás. Luego tenemos también literatura, arte y música, ¿vale? Esas son las categorías de una revista cultural que es la revista Roballo. Falta una sección de la que va a hablar Roy después, y antes quería hablaros también de una parte filosófica de la filosofía de Roballo. Ya sabemos que lo analógico lo queremos recuperar como algo literario. Hoy en día quizás, a mí, yo lo voy a decir aquí en esta sala, me resulta bastante tedioso. He visto una noticia que me desalentó bastante cuando la vi, y es que en una iglesia, no recuerdo el sitio, no recuerdo, ya se me olvidó todos los datos, la habían, es decir, que en vez de recuperar esa iglesia, pues lo que habían hecho era un skatepark dentro, ¿no? Patrocinado por todo por la empresa Red Bull. Tuvo un montón de likes de personas que igual se consideran ateas. No se confundan, señores, no se confundan. Eso que lo patrocine Red Bull y que haya un skatepark en una iglesia no puede pasar. Por muy ateos que seamos, o muy agnósticos, o estemos muy laicos que seamos, lógicamente eso no puede pasar. Y eso también tenemos conciencia de eso. Es decir, los espacios religiosos pueden utilizarse como otro tipo de espacios, pero también espacios de silencio. No espacios de recreación lúdica, aquí, venga, vamos a montar un skatepark y patrocinado por Red Bull, que no se engañen, como dicen aquí, que no se engañen. Bueno, sin más. Vale, en cuanto a la filosofía de Roballo, otra de las vertientes, voy a dividirla en dos, son dos partes importantes, que son la memoria y la vanguardia. ¿Qué es la memoria? Pues es usted, señor, es la memoria. Este señor que está ahí atrás. La memoria es toda la gente que hace 50 años, sobre todo en Galicia, no sé aquí en el País Vasco, en Galicia vivía absolutamente en la miseria en los años 50. La memoria de mis padres que vivieron absolutamente, pero en la absoluta miseria. Y es una cosa de hace 50, 60 años. La miseria más absoluta que existe, ¿no? Entonces, pero ¿qué había de bonito en todo eso? Había una felicidad, a pesar de la dictadura, ¿no? Es decir, un acto de resiliencia en cuanto a pesar de haber un sistema de opresión y demás. Bien, ¿qué quiero decir con esto?
¿Qué es la memoria, además de todo ello? Son los instrumentos que utilizaban nuestros antepasados, nuestro presente, nuestros familiares vivientes y demás, para las labores del campo. Eso es memoria, ¿no? ¿Qué es la memoria? Pues son las romerías. El otro día en Fariña visteis la romería de la procesión, no sé si ya lo vi el otro día en la serie esta, la procesión que iba por el mar y demás. Eso es memoria, ¿no? Es decir, debemos conservar la memoria, ¿no? Y el pasado. Eso es la parte de historia de la revista Orballo. Es decir, volver a decir, hombre, nosotros tenemos un recorrido, no debemos olvidarnos que la tecnología no nos nuble la vista al pasado, ¿vale? ¿Y quién es el referente de todo ello? Pues para nosotros es el maestro Emilio Arauxo, que seguramente cuando fallezca pues le dedicarán el Día de las Letras Galegas, un día muy especial en Galicia, por su labor en base a la memoria. ¿Y quiénes eran las figuras arquetípicas de este señor? Las mujeres que viudas, la mayor parte de ellas, vagaban por los campos recogiendo maíz, hierba para los animales y demás. Esa figura, bueno, pues arquetípica de Galicia, ¿no? Y que está muy emparentada con la figura, pues en este caso, de un animal que es la vaca, que quizás es el animal más simpático que existe, ¿no? El animal que da de beber y que entiende, y que es capaz, esto va un poco más allá, esto es muy poético, acabo de decir. Bueno, tampoco tanto. A ver, bueno, pues por un lado tenemos al maestro Emilio Arauxo como parte fundamental de la parte de memoria de la revista Orballo, y por otra parte quería, sobre todo a la gente más joven, bueno, la gente lógicamente más mayor y tal también, recomendaros las lecturas de Lois Pereiro. Vale, Lois Pereiro es un poeta de Monforte que fue afectado por el virus de la colza, por la aceite de colza, en la época de los 80 aproximadamente, fue una de las víctimas del aceite de colza, y es el poeta punk. Entonces, el poeta punk, que es Lois Pereiro, que es la parte de la vanguardia que nosotros queremos sacar, y dice una frase muy interesante, que es un muy buen poeta, porque que diga punk no quiere decir que sea negativo, ojo, bueno, aquí hay una buena cultura punk, esto no es, pero digo, es un poeta punk, digo, porque, bueno, incluso tiene aros literarios en su vestimenta, en su forma de ser y demás. Y incluso en el viaje que hicimos hasta aquí, hasta Vitoria, que ha sido muy largo, como igual esta exposición, que ha sido muy largo, pues habíamos comentado el viaje de los mundos, ¿no? Los diferentes mundos por los que atraviesa uno, saliendo de Galicia, recorriendo montañas, llegamos a la parte ya más castellana, llanos, y volvemos otra vez a la montaña, con estas formas tan irregulares que tiene la montaña vasca y demás. Y entonces Lois Pereiro reivindicaba mucho el viaje, la transmutación en tren, el viaje en tren, donde vas viendo, no es un viaje en avión, no es un viaje de salgo en un sitio, en 2 horas me planto en otro, conozco lo más conocido, subo al avión y me voy, sino que él pensaba el viaje, ¿no? Desde el punto de vista poético como el viaje en tren, el viaje que va, donde tu cuerpo se va transmutando y vas viendo los diferentes mundos, ¿no? Influenciado lógicamente por las figuras más de origen eslava, como Rilke o Kafka. Entonces esta figura, que es un poco la parte vanguardista de la revista, son 2 iconos para nosotros, son la formación actual de la revista Orballo, ¿no? Ahora mismo es eso, nos podéis visitar en revistaorballo.com, incluso, vale, y esto sí que es importante, os vamos a plantear una cuestión. Aquí revienta la cabeza. Aquí os vamos a plantear una cuestión. Sí. El que esté interesado en crear una sección de revista Orballo, ¿cómo era el nombre que pasó? Chirimiri. Chirimiri, vale, sería Chirimiri. Si no, nos encantaría tener un chirimiri. Nos encantaría tener un chirimiri. Sí, sí. Que se ponga, después podemos hablar. O sea, quien quiera participar en crear un Orballo vasco, pues que se ponga en contacto con nosotros, ¿vale? Que forme sus iconos, que cree sus mitos, que cree su leyenda en la ciudad. Vale. Y ya, bueno, como último apunte, y ya me despido, bueno, voy a despedir con una frase del propio Lois, que dice: "Pues pídeme en riba de min cando pasedes", refiriéndose a su lecho de muerte, "enviándome unha húmida mensaxe de rabia e furia necesaria". Es decir, escupidme cuando paséis encima de mi tumba, enviándome un mensaje de rabia y de furia necesaria. Y la rabia es necesaria y sin rabia no hay pasión. Y aquí os dejo con mi compañero Roy. Y aquí os dejo con mi compañero Roy, que
sección de radio, que es otro de los pilares de la revista Orballo, en Allariz, que es un concello puramente muy reivindicativo desde los 90, y vamos allá. Sí, sí. Vale, pues a ver, hostia, es que me encuentro con la situación de que vengo desde Ourense, venimos en el coche, llevamos toda la mañana hablando, además... Bueno, tú hablas pero muchísimo. Yo el que más, yo. el que más, claro. Y ya me venían diciendo como, se te está agotando, Roy, reserva las palabras, vas a llegar aquí, no vas a saber qué decir y tal. Y encima, intentando no estar nervioso y tal, y ahora llega él, y coño, me ponía los pelos de punta hablando de la revista. Yo llegué a la revista como un año después, o sea, yo esto todo es muy bonito, pero claro, no lo he vivido. Está muy bien, pero es una parte que a mí no me toca tanto. Y sí que es muy bonita, y yo cuando escucho la pasión con la que empezaron, pues sí que es verdad que, coño, me da el picorcito, me da... Y voy escuchándolo y se me van olvidando las cosas que yo tenía preparadas de la radio y tal. Y bueno, pues nada. En la radio os pasa igual, es que en la radio pasa una cosa, que la mayor parte de las veces, bueno, esto igual que cabrón con nosotros, la mayor parte, muchas veces también vamos un poco durante el viaje desde Ourense a Allariz preparando el programa de radio, es decir, en 20 minutos lo preparamos y tal. A ver, ¿tú sabes algo de esto de, yo qué sé, del fracaso, digamos, hablar? Claro, lógicamente. ¿Sabes algo del fracaso? ¿Cómo el fracaso? Sí, hombre, sí, el fracaso visto desde el punto de vista del antihéroe. Y al final nos acabamos encontrando tres personas fracasadas, en realidad, hablando sobre el fracaso con experiencia propia. Y coño, al final salen programas bastante... Muy planteados en el tema. Sí, sí, claro, si me tocara hacer de otra cosa, pues igual no, pero el fracaso lo voy a sacar. Y bueno, como tengo también un poco la experiencia esta de que yo llegué a la revista y en realidad, bueno, yo he escrito un artículo en la revista, de momento estoy como empezando, pero a mí escribir es una cosa que me cuesta mucho, ¿no? Tengo la libertad vacía. Venía de camino aquí y digo, voy a ir apuntándome notas y tal, y digo, no. Yo cuando llego a la radio me enfoco el micro y digo, bueno, pues, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué hay que decir? Venga, hablamos de esto, hablamos, ya está. La radio es la parte que nosotros utilizamos para ser un poco más cercanos. Es la parte con la que nosotros intentamos llegar, digamos, a toda la gente. No toda la gente nos visita en las páginas web, no toda la gente nos sigue en las redes sociales. Bueno, yo mismo soy como la parte como desgastada de Orballo, no tengo redes sociales, no soy muy usuario de internet, aunque la red que tengo en casa me la puso él. Sí. Bueno, estoy viviendo en el rural, que es otra parte importante también de la filosofía de Orballo. Estoy viviendo en un pueblecito muy pequeño, con unos 15, 20 habitantes, no llegamos, cultivando las cosas, intentando ser lo más autosuficiente posible. Y como estoy viviendo al lado de Allariz, es un orballista. Es otra cosa, esto que pasa en el coche de camino a la radio, de que van hablando y tal, claro, a mí me pillan allí ya, yo estoy a 3 kilómetros. O sea, yo me pierdo toda la charla previa a la radio, me la pierdo, al final tengo que llegar allí y digo, pues bueno, pues digo lo que tengo dentro, que al final es lo que soy. Al final es mucho. Tampoco voy a ir no me preparo mucho las cosas. La radio sí que es verdad que tenemos, y también me gustaría decirlo, la suerte de que en Allariz tenemos un ayuntamiento que nos ofrece ese espacio para hacer lo que a nosotros nos salga de donde nos salga. y sí que es verdad que joder, lo aprovechamos mucho. Siempre decimos que si nos escuchara más gente, habría mucha gente enfadada. Seguro, pero y de hecho es muy curioso porque estoy como más acostumbrado a hablar delante del micro, tener a 2 o 3 o a 4, según seamos en el programa, delante y tal, y yo estoy pensando, bueno, si en los podcasts tenemos de 10 a 12 escuchas por semana, y a mí que me pillen en Allariz a lo mejor pues 4 o 5 personas que pongan la radio en ese momento en la onda, en la sintonía de Radio Allariz, pues digo, coño, hoy aquí tengo muchísimo más audiencia, lo he vivido toda la temporada casi, ¿sabes? Digo, bueno, pues igual hoy era el día de preparármelo, joder. Muy mal, muy mal. Bueno, lo de la radio es muy fácil, a nosotros nos ha salido y es un regalo. Yo la primera vez que llegué al proyecto pues, fue en función de... Nos íbamos como... No, sí, fue fresquiño. Todos nosotros en realidad nos íbamos conociendo en algún momento previo de nuestras vidas, ya sea estudiando historia, que bueno, en el caso nosotros dos dejamos la carrera, pues bueno, igual no somos... Tampoco somos un ejemplo. Tampoco somos el ejemplo. Hay que levantar más la audiencia. Ya. Lo que dejan la carrera es cosas. Ya, bueno. También es parte de nuestra reivindicación, ¿no? Al final no hace falta tener una carrera para poder hablar de historia. Y bueno, en mi caso particular, que los motivos económicos pues tienen bastante que ver con esta decisión, entre otras cosas, porque lo veníamos hablando también antes, ¿no? A mí me parece muy mal que yo al acabar mi carrera tenga que pagar 150 euros simplemente para que el rey coja y me ponga una firmita en un papel. Yo eso no lo voy a hacer.
tomé la determinación, quizá muy tarde porque me quedan 3 asignaturas y me da mucha rabia haber perdido tanto tiempo, pero bueno, sí que es verdad que lo que tengo lo he aprovechado y he aprendido muchas cosas y entre otras cosas nos hemos ido conociendo y hemos ido estableciendo lazos. A lo largo de los últimos años nos hemos encontrado y hemos tenido conversaciones sin llegar a ser a lo mejor amigos íntimos, pero siempre que nos juntamos iban surgiendo ideas para proyectos. Hablamos en una fiesta, en un piso, un ático, me acuerdo una vez de hacer un corto, de grabar una serie de cortos y tal, reivindicativos. Bueno, al final todo acabó en que yo recibí una llamada, me dijeron, mira, tú estás en Nayarit viviendo ahora, sí, pues estamos haciendo un programa aquí, está a 5 minutos de tu casa andando, vente, miras cómo es y tal, y yo fui con bastante miedo, porque además David Conde, que falta hoy aquí, que también tenía muchas ganas de venir, pues es una persona muy amable, pero de la que sabes que es difícil fiarse, porque siempre intenta convencerte para todo. Él se mueve y te va a mover, y si ve que no estás muy convencido, pues te lleva un poquito engañado. Y te dice que es todo muy fácil y tal, y después cuando llegas te suelta allí delante y vente a ver la radio y tal, te abre el micro y dice, bueno, Roy, ¿qué tal? Entonces, una víctima esta tarde de esa metodología. Sí, este hombre de aquí. Claro, porque estamos en directo hablando con hoy teníamos el programa. El programa se emite ahora mismo, se emitió hoy de 5:30 a 6:30, estará acabando ahora mismo. Entonces, claro, se pusieron en contacto por teléfono con nosotros y bueno, yo les expliqué, acabamos de llegar a Victoria, pasamos por el campo del Alavés, por eso, joder, al Betis, bueno, te dice un resultado como si dijera, no, ¿cómo era? Alavés 2, Betis 0, bueno, es una coña ahí absurda. Y claro, después de explicar un poquito el tema le pasé aquí a David para que hablase, pero David no sabía que estaba hablando con la radio, es decir, le hizo la jugada esa de, hacemos la envolvente, en realidad, de repente os pasamos un teléfono y, hola, ¿quién es? Es hola, desde Radio Nayarit, buenas tardes. Bueno, es un poco la jugada. No dijeron desde Radio, no dijeron desde Radio Nayarit. No te dijeron esa información. Porque están entrenados. Yo pensé que era por él. Sí, ya, bueno, es que parece que al final. Bueno, en fin, al final la radio pues surgió, como, en mi caso, como una experiencia en la que fui un día a probar, me encantó. Además, yo llevo escuchando radio, que es que, no sé, toda la vida, vaya, es un formato que a mí me ha encantado siempre. Y hoy en día con los podcasts tienes la posibilidad de escuchar incluso programas de radio que se han emitido hace 10 o 15 años. Sí que también tengo que decir que yo tengo una pasión increíble por las radios libres. Es una cosa que bueno, he ido viviendo en diferentes momentos de mi vida. Cuando estuve viviendo en Barcelona, pues pude tener contacto con estos colectivos y la verdad es que me pareció increíble gente que dedicara, bueno, conozco casos de personas que están haciendo programas desde hace 20 años, programas semanales de 2 o 3 horas y que no han visto nunca un duro por eso, que tienen sus trabajos aparte y que todos los días van allí y hacen el programa simplemente porque les apetece y que reclaman el derecho de tener esa radio libre sin ningún tipo de apoyo ni del gobierno, ni del Estado, ni de ningún tipo de institución, pues porque es un derecho que tenemos, el derecho de comunicarnos entre nosotros. Y bueno, nosotros sin llegar a la radio libre, porque sí que es verdad que en el caso de Galicia, que yo sepa, creo que hay 2 por ahí, Radio Calimera estaba, creo recordar, y Piratona, pero bueno, nos quedan muy a desmano, ¿sabes? Nosotros estamos en Ourense, en el interior, la cultura en Galicia se mueve normalmente más por la costa. Esto es otra cosa que en Orvallo también intentamos solventar un poquito, porque al final no es que no haya movimiento en Ourense, es que bueno, las carreteras pasan por la costa y a nosotros pues no nos cogen de cerca y la gente se olvida un poco de nosotros, pero bueno. Él es de la costa, igual no pone muy buena cara ya con esto. Pero bueno, en ese caso, pues aprovechamos la oportunidad que nos da el ayuntamiento de coger un espacio, de hablar de lo que a nosotros nos apetece. Normalmente tenemos entrevistas con diferentes personas a diferentes niveles, tanto de política, de cultura, intentamos tocar diferentes palos. No nos centramos tampoco solo, porque sí que es verdad que Orvallo nace con un cariño, con un amor muy especial hacia nuestra tierra, pero bueno, también es verdad que al fin y al cabo nosotros no consideramos que la tierra tenga fronteras, o la gran mayoría de nosotros no consideramos que la tierra tenga fronteras, tampoco voy a atrever a hablar por todos. Entonces, pues bueno, nuestra tierra es toda y no nos vamos a cerrar en ese sentido. Sí, no, en el sentido, claro, yo cuando hablé con Javi, creo que fue, habíamos hablado de, claro, yo le expliqué un poco que sí venimos un poco de las corrientes galleguistas, nacionalistas y demás, o una parte de, una parte importante de la revista sí que viene de esas corrientes y demás. Pienso que no hay ningún tipo de problema, cuestión que automáticamente desde nuestro punto de vista estamos, o sea, la impresión que llevamos de vosotros es brutal en el sentido de que hay muchísima acogida, O
O sea, a veces, es decir, reunir a un colectivo, un grupo de estas características y moverse una tarde hablando de estas cosas no es tan sencillo. Es decir, en ciertos aspectos estamos aprendiendo muchísimo y la lucha vasca ha sido referencia para todos los jóvenes. Lucha vasca, bueno, tienes una lucha vasca no violenta, o referencia para todos los jóvenes, que no hay que meter bueno, así normalmente es como se dan los programas de radio. Nos vamos guiando, al final nos encontramos ante el precipicio y ya nos vamos envalentonando y salta ya. La lucha vasca es referencia y para nosotros un montón. Es decir, para ellos tenemos muchísima estima para el pueblo vasco, muchísima estima. Nos sentimos muy identificados. Bueno, hay un compañero, David Saucedo, que nos compara. Bueno, hace una comparativa con las naciones inglesas, ¿no? Que sería Escocia, pues sería un poco Cataluña, ¿no? Más un referéndum, todo muy politizado, desde los núcleos de arriba, País Vasco o Irlanda y un poco más. Y después Gales sería Galicia, que sería un poco la más sometida y tal y cual. El paralelismo me gustó bastante y demás, ¿no? Pero digo que, es decir, ahí pues un pueblo pues, tenemos un gran ejemplo, ¿no? Y somos sí que nos definimos como galeguistas desde el punto de vista de Castelao, que era un nacionalista federalista en esta cuestión y demás, ¿no? Entonces, de hecho, el galeguismo de Castelao, en ese galeguismo entraban desde los anarquistas, porque lógicamente no está hablando de fronteras ni nada de esto, hasta los más marxistas. Es decir, hay un espectro amplísimo en la definición de galeguismo de la revista Orvaldo, ¿no? Sí, no nos estamos definiendo claramente, pero sí que lógicamente al final, bueno, las bonitas con ciertos personajes nacionalistas lo tenemos y esas cosas. Sí. Bueno, al final nosotros hacemos una defensa de la cultura independientemente de dónde venga, independientemente de cómo surja, y básicamente lo que creemos es que tenemos el derecho, todos, de decir lo que nos apetezca, intentando obviamente no herir sensibilidades y desde el respeto, pero sí que nos gusta estirar un poquito la cuerda y nos gusta molestar hasta cierto punto. Sí, porque nos gusta molestar. Es cierto, porque otra de las cosas, bueno, podemos iniciar el debate ya, de hecho es bastante interesante, sí, tienes ganas, ¿sí? Otra de las cuestiones es que, voy a hablar por mí, bueno, sí, voy a hablar por mí, sí, desde mi punto de vista, para mí valen más los hechos que las palabras. Pueden decir ustedes lo que quieran, hablar sobre lo que quieran, decir absolutamente lo que quieran, al final cuentan los hechos, desde mi punto de vista, bueno. Este chico. Solo un segundito, porque mira, es que antes estaba escuchando a Pablo también y joder, todas las referencias, es verdad, que son muy importantes a los autores, gallegos en este caso. Otro de los autores que nosotros tenemos ciertamente como referencia, sobre todo yo, tampoco lo voy a mentir, las cosas van así. ¿Hablas de Arnaldo? No, casi, no, pero sí que es verdad que a veces nos escapamos de nuestra burbuja de Galicia, que a veces no nos deja ver más allá, y sí que abrazamos otra serie de autores, como es el caso de Thoreau, de Henry David Thoreau, no sé si lo conocéis, pero bueno, este hombre es un gran escritor y bueno, tuvo la valentía de vivir durante 2 años únicamente del esfuerzo de sus manos, ¿no? Construyó una cabaña, él mismo, a orillas de un lago, y estuvo viviendo allí durante 2 años cosechando su propia comida, cazando, para poder escribir después lo que era realmente estar vivo y tener una relación real con el medio ambiente. Que esto después te lo contestaré yo en la encuesta. Sí. Y bueno, que al final bebemos de muchas fuentes, hemos tenido mucha suerte en realidad, todo lo que hacemos al final es algo que nos apetece. Y yo, pues no sé, veníamos un poco a hablar de la charla de cómo generar disfrutar, ¿no? de cómo generarlos y demás, claro. Pues claro, en realidad, ¿cómo los hemos generado? Pues con mucha suerte y en realidad pues haciendo lo que nos gusta. Sí, en relación a esto, yo creo que lo dije como surgió eso, Bildu, exacto. Bien, pues, o sea, realmente yo llegué tarde a Bildu. Bildu lleva trabajando así como unos 3 años y yo debo estar con ellos hace 1 año. ¿Cómo fue lo mío? Pues yo entré en un microabierto y funcionó así desde el principio. Sé que creo que eran 2 chicos, Malvino, que iba a venir, una chica que se llama Antía, que los dos estaban muy ligados con las artes y decían, ¿por qué no generamos un grupo en el cual todos podamos dar a conocer nuestra poesía, nuestras obras y además podamos hacer algo bueno? Pues para eso, para la sociedad, y ahí fue como surgió. En mi caso concreto, pues nada, yo vi un cartel de Bildu que solemos sacar una semana antes del recital y me quise pasar a ver qué se hacía por ahí. Y nada, empezaron con cantautores, luego vinieron más gente a recitar poesía y me atreví a también leer una de las mías. Y como vi que tuve buena acogida, pues me vinieron a hablar de ¿quieres unirte? ¿Te gustaría? Y así fue como me metieron en el grupo y empecé pues, a estar en ese tipo de
de actividades. Y poco más, cada uno aporta su granito de arena. Si se pone en contacto, imagínate conmigo, una asociación que yo considero que es importante, la presentamos en la asamblea y realizamos una actividad. Ya digo, somos muy activos, en una semana podemos tener un recital ya concertado, ya hablamos con un bar y ya iniciamos eso. Y el ocio, que antes estaba hablando con otra chica acerca de ello, viene quizá después, cuando ya todos juntos formamos como una pequeña familia, en la que vamos como cada vez uniéndose más personas, y ya bueno, pues luego ya de cañas vamos hablando y vamos pues disfrutando de la cultura de otra manera. Y poco más tengo que decir. El ocio en Galicia se entiende como caña, así. Sí. El debate, bueno, primero le dado las gracias, que antes ha sido todo el comienzo un poco caótico, hemos empezado todo un poco tal. Gracias primero por el pedazo de viaje que os habéis pegado, que no sé si han sido 8 horas o cuántas han sido al final. No, algo menos, ¿no? Algo menos, Sí, unas 6 horas, 6, una cosa así, ¿no? Más o menos. Sí, a ver, sí, bueno, yo es un poco más. Bueno, gracias a todos también por venir, que al final somos unos cuantos, la verdad. Se agradece que estemos tanto. Y ahora creo habéis planeado unas preguntas, ¿no? Para lanzar, o la idea de hacer un debate, o... Sí, las preguntas, a ver, en cuanto a lo relativo a la cultura, vamos a ver. Me refiero, ¿queréis hacer, que participáramos todos de él, o...? Sí, las preguntas, Sí, claro. aprovecha. Es que de hecho... Sí, aprovecha. ¿Sí? Vale, Sí, perfecto. Vale. Bueno, yo venía también, como dije al principio, desde otra perspectiva, desde una perspectiva más ambientalista, a plantearos cómo consideráis, o sea, hasta qué punto la consideráis importante. Como dije previamente, estamos en una crisis ecosocial creada por la cultura, entendida cultura no como arte, sino cultura como forma de vivir. Porque hay dos tipos de cultura, esa la que entendemos todos, la de arte, literatura, cine, y la cultura como lo que hacemos nosotros y lo que hemos creado como personas. Y por culpa de esa cultura de lo que hacemos nosotros, hemos entrado en una crisis realmente muy importante medioambiental. Y creo que una manera de la que podemos afrontarlo es haciendo cultura entendida como arte, en este caso, para poder cambiar la forma de ver, la forma de actuar que tenemos actualmente, y así finalmente, pues no creo que finalizar esa crisis porque es muy complicada, pero por lo menos ponerle freno o erradicarla. Estaba leyendo las preguntas. Ah, sí, tú sabes lo que es. Tiene nada que ver, ojito. En pocas palabras. No, pero esto para después. Para después, relax. vale. Nada, o sea, la pregunta en general era simplemente eso, si consideráis importante incluir algo de ocio en relativo a la educación ambiental. Ejemplo, sé que se hicieron talleres en los que la gente se reúne, bueno, hablo desde Bagalumia, no desde Bilbo, talleres en los que pues se fomentaba una, digamos, cocina más vegetariana, más vegana, otros que era cómo aprovechar los diferentes tipos de propiedades medicinales de las plantas, etc. Y nada, simplemente eso, la única pregunta que le han puesto viene para después. Es eso, si os lo consideráis importante, si os gustaría hacer un tipo de actividades más así culturales o no, básicamente. En general. Lo que estás planteando es que hacéis vosotros acciones relacionadas con el ocio, pero de cara a alimentación. No solo de alimentación, o sea, hacemos de todo. Hacemos de todo. Yo no estoy en esa situación. Solamente estaba... Sí, perdón. No, la cosa de añadir cuestiones de ocio, en plan, a la gente le gusta el senderismo, pues yo como actividad de ocio estaría bien actividades de senderismo o ciertas rutas por los montes. Y yo lo pongo en el ejemplo de aquí del País Vasco. Un ejemplo, senderismo por los montes vascos y a la vez una actividad cultural, una actividad para el medio ambiente, recogida de las basuras, los desechos que algunos incívicos dejan por ahí. De hecho, se está poniendo de moda en algunos países como Dinamarca, países entre comillas más avanzados del norte de Europa, el running, pero recogiendo la basura que la gente deja por los parques, por los montes. Y yo creo que es una actividad de ocio que se podría promover de alguna forma pues, para que se tengan los montes un poco más limpios y la gente disfrute de la actividad de ocio, reduciendo un poco la huella ecológica y esa crisis ecosocial que se ha comentado. Sí, exacto, es que eso es lo que quería decir yo, lo que se hacía, este tipo de actividades. ¿Hasta qué punto las consideráis importantes? Y sí, pues,
¿Y hay algún tipo de revista cultural similar a la revista Orballo? ¿Conocéis algún tipo de revista cultural similar? O sea, ¿a quién le puede interesar? No, en serio. No, pero, o sea, ¿qué pensáis sobre lo que acabo de proponer, no? Es decir, ¿hasta qué punto, sobre todo en el tema analógico y tecnológico y demás, se puede entrar por ahí? Si no entro por el espacio por ocio, puedo entrar también, ¿eh? Por ahí, ¿qué pensáis sobre, es decir, esos canales, hablamos de espacios, sobre esos canales de difusión, que es importante utilizar internet y demás, ¿no? Pero, es decir, aquí también hay mucha influencia de fanzines y demás, ya en otras épocas. ¿Qué canales, es decir, por qué canales se mueve vuestra cultura, ¿no? ¿Por qué? Es decir, ¿se mueve por el boca a boca? ¿Se mueve por fanzines? ¿Se mueve por...? ¿Dónde conocéis? A los conciertos, ya vi que había conciertos de Sociedad Alcohólica, no sé qué. Vale, pero digo, a nivel cultural, las presentaciones de libros, las presentaciones literarias, por ejemplo, ¿cómo conocen los vascos ese tipo de presentaciones? ¿Por qué canales? ¿Por qué vías? ¿Por qué...? Normalmente lo que se suele hacer a nivel fanzine, tenemos una revista, es una revista mensual que se llama El Karma, que con un tono un poco satírico, un poco metiendo pullitas, pues comenta la actualidad política, económica y sociocultural que hay a nivel de Euskadi. Y a nivel ya puramente literario, narrativo, poético, ¿de dónde salen? Es decir, ¿cuál es la...? De ese ámbito cultural, en plan literario así, no conozco ese aspecto. ¿Qué referencias? Es decir... De todas formas, aquí lo que se organiza bastante en Vitoria es en los centros cívicos, actividades culturales, sí, ¿cómo funcionan los gateches? No, bueno, el Gasteiz está en el casco viejo y entonces son centros cívicos. Cada barrio tiene un centro cívico que, como dice el compañero, hay diferentes actividades culturales, reunión de mayores, de niños... deportivas, incluso, danza... Sí. Entonces, viene en parte sí, no, eso es interesante. Por partes privadas también que quieren participar, quieren proponer alguna actividad, también ocurre. Yo tengo una pregunta, así en general. Claro, es que ahora he escuchado a Pablo y no os parece, joder, es que claro, va a parecer que voy a buscar el sí que os parece y que se va a morir ahí, ¿no? Pero de verdad, me gustaría que alguien pues, me diese su opinión o que pudiéramos hablar aquí un poco. En cuanto a, parece que la poética, la poesía, la literatura es algo caduco, parece que es algo que está, en mi opinión, parece que va desapareciendo, se va diluyendo. Y yo lo veo, esto es una opinión personal, yo lo veo cada vez más reflejado en el hecho de que hoy en día los jóvenes, para poder expresarse, hablo sobre todo de los jóvenes, pero en general la sociedad, me da la sensación de que utiliza una serie de herramientas que a mi parecer pues quizá no sean las adecuadas. Y estoy hablando, pues, por ejemplo, de los poemas con foto en Instagram o del kaiku en el Twitter, ¿no? Esa forma que tenemos hoy de expresarnos y que parece que va comiendo el espacio y que en realidad no sé, o yo dudo, de que tenga realmente esa función de comunicación, de expresar algo que tú tienes dentro y que quieres compartir con los demás, que al final es la esencia, bajo mi punto de vista, de la cultura. Y creo que en esta sociedad que cada vez avanza más hacia las aplicaciones, hacia las redes sociales, pues esto se va perdiendo un poco, me da la sensación. Igual no, igual hay alguien que realmente ve el Instagram como una forma de expresarse muy bonita y tal, que oye, yo lo respeto, pero de verdad me da la sensación de que cada vez estamos sustituyendo este tipo de publicaciones, ¿no? por algo que, bueno, haces tú en tu móvil, en un momento compartes, te dan me gusta... Sí, de hecho, comentábamos antes de camino lo de que aquí todo el mundo escribe, pero nadie lee. Es decir, es muy fácil escribir. O sea, escribir cualquiera y puede difundirlo donde quiera, ¿no? Pero después el bagaje está no solo en la lectura, sino en la experiencia, que también es importante, como decía la frase de Turó. Pues entonces no, es decir, hombre, yo la verdad que os invito a quien tenga la iniciativa, quien escriba poesía y demás, a publicar en nuestra revista, pero es que quiero que lo hagáis. No es algo... Es conmigo, no, es que la tercera vez es un alcalde. Es decir, os invito a que participéis en la revista de verdad. Hombre, quizás la poesía es un acto también de desnudez, no solo intelectual, sino moral o lo que sea, ¿no? Pero, es decir, os invito a la persona que esté interesada en todo esto y tal, y quiera participar, que lo haga. Porque creo que es importante además establecer lazos con
con otros, Pero iba a decir comunidades autónomas, países, no, con otros lugares, sobre todo otros mundos, Otras realidades. y compartir con ellos la experiencia de Luis Torvallo. ¿Sí, ¿solo es poesía o también...? es narrativa también. Narrativa también. Narrativa, literatura, historia, opinión, y política, sí. y todo. O sea, realmente nosotros tenemos la suerte de que hasta ahora lo que nos ha ido llegando pues es muy bueno. Yo es que flipo porque en realidad muchas cosas de las que publicamos no tienen nada que ver con nosotros, son cosas que nos van llegando a mails, gente que se pone en contacto con nosotros y te das cuenta de que, madre mía, de que la gente tiene un nivel y tiene unas cosas y unas ganas de decirlas que sí, simplemente, claro, si le damos, es decir, como lo veis, ¿no? Damos un punto de apoyo y mover el mundo, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? Al fin y al cabo, es decir, os estamos dando una herramienta donde publicar vuestras inquietudes, básicamente, ¿no? Entonces, quien lo quiera hacer, que lo haga y participe en esta experiencia que no pierde nada. Y es más, le quitamos a Galicia una mariscada, la paga la asociación, la asociación cultural. Sí, es. Pues Bueno, si queréis, no olvidéis comentar algo. Yo he estado participando en una revista que se estaba llevando por todo, bueno, desde Madrid, una revista que se llama Farranton Map, y también es una revista juvenil, contracultural, etcétera, etcétera, y bueno, pues he estado participando y era para escribir literatura contrahegemónica. Vale, ¿cuánto va la cláusula de este hombre? Y bueno, pues no sé si igual es la misma, o sea, tiene que ver en ese sentido. Sí, tiene que ver, sí. Es decir, nosotros lo que queremos es que recuperar otra vez la literatura que vuelve a la calle, ¿no? Es decir, que lo que llaman performance, que no me gusta nada ese nombre, que se convierta en actos culturales, bueno, pues incluso impredecibles. Si tú vas a una parada de autobús y ves una poesía colocada, ¿no? Pues igual te cambia un poco la perspectiva del día, ¿no? Quizás o te mueve un poquito las ideas, ¿no? Y si por ejemplo después tienes la información de que eso, hay una página web que puedo ver toda la información de esta cuestión, ¿no? Y después vas buscando hilos y vas buscando, bueno, hilos en Twitter, ¿no? Vas buscando, bueno, pues una serie de cuestiones que te pueden interesar, ¿no? Y al final consiste... Perdón. Sí. Otra cosa que, bueno, es que este hincapié que hacemos nosotros en general, en todos los sitios a los que podemos llegar, por favor, si tenéis algo que decir, mandádnoslo, compartidlo. Bueno, yo realmente no estaba cuando Orballo se fundó, no sé por qué viene el nombre, pero hoy nos han llamado en directos del programa, pues también como nosotros dos estamos aquí, hay dos personas menos en el estudio y era un poco, hostia, vamos un poco justos, hacemos una llamadita, nos echáis una mano. Y claro, me decía, ¿qué les vas a decir cuando te pregunten qué es Orballo y por qué Orballo y tal? Y yo me he sacado de la manga así, mirando muy a lo loco. Y el Orballo es esto, es el chirimiri, es la lluvia pequeñita, gotas muy pequeñitas, pero que te calan, que eso te acaba empapando.